La 94-95 sería la última temporada de Fernando Arcega en el club rojillo y el baloncesto profesional. Ese año compartiría vestuario con uno de sus grandes amigos, Fernando Romay. Estuve un año allí, la verdad es que fue un año maravilloso. Conseguimos volver a impulsar ese año al equipo, llegando a la final de la Copa del Rey, y a partir de ahí nos retiramos Fernando y yo juntos. Porque ¿cómo vivisteis la desaparición del CAE? Que dijera hasta aquí. Fue muy traumática. Un tema económico muy profundo y entonces, claro, nuestro club, ¿no? El club que nos había visto nacer, en el que nos habíamos... Y queréis un equipazo. Queremos un equipazo. Nosotros fuimos accionistas, nosotros me refiero a la familia Arcega al completo, ¿no? Vale. Compramos acciones del club para intentar ayudar a ver si aquello seguía en marcha y la losa debía ser tan fuerte que al final pues no se pudo continuar. Bueno, esa camiseta la tiene todo. Primero lleva el 6. Eso es muy importante porque lo llevaba Fernando Arcega, pero yo, que cuando fui jugador, llevaba el 6 y mi hijo lleva el 6. Y a mí me hubiera gustado, si hubiera seguido, pues haber colgado alguna otra más. Por ejemplo, la de Pepe, porque Pepe se marchó al Tao porque tenía que, bueno, pues al desaparecer el equipo tuvo novios y se fue al Tau Gres, ¿no? Esta situación vio su final el pasado mes de marzo, en el que se decidió colgar también la camiseta de Pepe junto a la de su hermano. En breve, ambos Arcega volverán a estar juntos sobre la pista del Príncipe Felipe. ¿Y cómo viviste pertenecer a otros clubs? Porque claro... Muy extraño. Era extraño, ¿no? Sí, porque no te vas porque quieres tú, ¿vale? Te vas un poco obligado. Tuve la suerte de ir a un club que envidiaba a Zaragoza y que quería ser como Zaragoza, pero evidentemente fue duro porque es otra ciudad, era otro ambiente, no era tu casa. Después en Cáceres ya fue la cosa mejor. Sí. Toda la exigencia que tenía en ese momento Zaragoza o Vitoria no la tenía Cáceres. Cáceres era pues mantenerse, no sabemos que no vamos a luchar por mucho y se vivía más relajadamente. Pues ¿no? Fue un disfrute, ¿no? Para ti. Bueno, pues fui para un año y me quedé 4. O sea que sí. O sea que casi que sí. Son muchos los reconocimientos deportivos y extradeportivos de los dos hermanos Arcega. Fernando tiene el honor de ver su camiseta rojilla, la número 6, colgada en el Príncipe Felipe, junto a la de Pilar Valero, pionera del básquet femenino. En unos días, Pepe verá la suya, con el número 10, colgada junto a la de su hermano. Además, en 1996, Fernando recibió la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo. Pepe posee la de bronce y la insignia de oro de la ACB por toda su trayectoria. Ambos hermanos son hijos predilectos de Zaragoza y de Inzón. Yo tuve mucha suerte porque cuando nos concentraban, había un primer momento siempre de mucha tensión que era el reparto de habitaciones. Joder, me acuerdo de jugadores, salir del reparto de habitaciones, salir por el pasillo con un mosqueo de la hostia, otro año, me ha tocado otro año a mí. No voy a dar nombres, pero... En principio me pusieron con Andy Tulson, con el americano, muy mormón en su concepción de vida. Un tío que se levanta y tiene la raya del pijama hecha, no es normal. No es normal y yo era más bien como desastrado un poco en mi concepción de vida, ¿no? Entonces pidió el cambio de habitación y me pusieron con Pepe. Había momentos en que él quería ser recto y era cuando yo me torcía, y cuando yo quería ser recto se torcía. Éramos como matrimoniadas, pero en un equipo de baloncesto.
Y en mi caso, pues fantástico, porque varias veces pues, me tocó con Fernando. Nuestra habitación era siempre una especie de confesionario, o sea, la gente venía y tal, entonces poníamos a parir, hacíamos unos cuantos trajes y ya la gente se iba y nos quedábamos ahí nosotros. Joder, yo me despertaba, ¿qué haces? No puedes poner la tele y tal. Entonces le decía, Pepe, no era tan sutil. Le decía, ¿estás despierto? Y decía, ahora sí. Digo, vale, cojonudo, pongo la tele.